Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad tenemos como invitado a Roque Benavides. Él es empresario y presidente de directorio de Minas Buenaventura. Además ha sido elegido recientemente como decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, señor Benavides. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre muy grato estar con Perú 21 y con el Grupo del Comercio. Gracias por estar aquí con nosotros, más bien. Y me gustaría comenzar nuestra conversación a raíz de justamente su elección como decano. ¿Qué lo llevó a usted a presentarse en la lista, a presentarse en el proceso y a estar actualmente como decano del Consejo Departamental de Lima? En realidad yo fui convocado por el doctor Jorge Alba Hurtado, quien se lanzó a decano nacional del Colegio de Ingenieros, con quien me une una amistad de muchos años, quien fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde yo soy presidente del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería y soy profesor de la Escuela de Posgrados en la Facultad de Minas. Entonces mi relación con el doctor Alba era muy estrecha, me pidió que lo acompañara como decano del Consejo Departamental y yo accedí y formamos un grupo con realmente estupendos profesionales, lo cual también me entusiasmó aún más. Así que la motivación es representar a los ingenieros. Mi formación es de ingeniero civil y me siento, por supuesto, muy orgulloso y muy contento de haber escogido esta profesión, más allá de lo que mucha gente seguramente nos conoce por los gremios empresariales. Pero finalmente soy ingeniero con mucho gusto. Entiendo. Y antes de pasar a otros temas vinculados al sector minería, me gustaría saber si ahora que usted ha sido elegido, usted tiene en agenda de pronto alguna especie de iniciativa que vaya a tratar de impulsar o de promover, sea de manera, digamos, personal, como iniciativa propia, o tal vez también que vaya de la mano, digamos, como parte de una serie de propuestas que, digamos, un poco más grandes que puedan estar buscando promover. El nombre que le pusimos a nuestra lista iniciativa del doctor Jorge Alba fue Ingenieros para la Innovación. Y eso es lo que queremos. Queremos que la ingeniería peruana progrese, que la ingeniería peruana contribuya al desarrollo social y económico de nuestro país, cuidando el medio ambiente, vale decir, la sostenibilidad. Y lo primero que vamos a hacer es algo que parece casi insólito, que las elecciones sean virtuales, que sean digitales, no como hemos tenido que hacer colas larguísimas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se realizaron estas votaciones. Los ingenieros tenemos que estar adelante en la innovación, en la tecnología, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Pero también hemos notado que en el Colegio de Ingenieros ha habido demasiado silencio. Yo no voy a criticar a los que nos han antecedido, pero sí creo que nosotros tenemos que contribuir pronunciándonos sobre todos los proyectos paralizados en nuestro país que tienen que ver con la ingeniería. Y no estoy hablando solamente de proyectos mineros, estoy hablando de proyectos agrícolas como Chaimochic y Majes-Iguas 2, como proyectos de la carretera panamericana, cómo es posible que no se haya terminado, de las carreteras paralizadas, de los reservorios que no se han terminado y por supuesto de los proyectos mineros que necesitamos que se desarrollen lo antes posible. Queremos ser integradores con el resto de los colegios departamentales porque nosotros somos descentralistas. Queremos también integrarnos en ciencia, tecnología, innovación con las universidades, especialmente con las universidades públicas. Creemos que el Colegio de Ingenieros tiene un rol que jugar y vamos a ser vocales, usando un anglicismo. Vamos a hablar y vamos a transmitir un mensaje constructivo a la sociedad peruana y, ¿por qué no decirlo?, a los líderes que están a cargo de los cargos políticos de nuestro país. Usted ha mencionado hace un momento que hay una serie de megaproyectos, ¿no?, de ingeniería que están paralizados y que deberían ser destrabados. Yo sé que la lista es bastante amplia, pero si usted pudiese mencionarnos lo que cree o considera prioritarios, al menos para esta actual gestión de gobierno, ¿cuáles serían aquellos que deberían, pues, destrabarse? Más allá si es que
Si es que van de pronto como iniciativa público-privada, como proyectos en activos, como obra pública, pero ¿cuáles deberían destrabarse? Te sorprenderá que mencione primero un proyecto agrícola. Yo soy 50% trujillano, mi madre nació en Trujillo y para mí Chavimochic 3 es un proyecto que no debería estar paralizado. Es un proyecto que se paralizó por el escándalo de Lavallato. Está al 80% de avance de obra. El reservorio de Palo Redondo se está deteriorando y la verdad es que por esas incompetencias, esos absurdos jurídicos, no se puede terminar esa obra que daría trabajo a cientos de miles de agricultores liberteños, cajamarquinos, lambayecanos, ¿por qué no decir hasta de la selva? Y que se pudieran irrigar cerca de 70.000 hectáreas. La verdad es que es inconcebible que ese proyecto esté paralizado. Veo con algún gusto que Majes Iguas 2 se está movilizando un tanto. Y si es que tenemos que dar prioridad, no podemos dejar 56.000 millones de dólares en proyectos mineros paralizados. El Perú necesita reactivar su economía y la industria minera responsable, esa que cuida el medio ambiente, que genera desarrollo social y que contribuye económicamente a nuestro país, debe ponerse de pie y, por supuesto, poner en valor esos proyectos. Usted comprenderá que yo he trabajado toda mi vida profesional en el sector minero y la verdad es que me parece inconcebible que proyectos como Michiquillay en el norte, en Cajamarca, no se hayan desarrollado. Tenemos proyectos en el sur, Zafranal, tenemos proyectos en Lambayeque, como el proyecto de la comunidad de Cañaris, Cañariaco, tenemos La Granja, tenemos muchos proyectos de cobre. Hoy día el cobre se cotiza, a los precios que se cotiza, podría ser un impulsor de la reactivación económica y la generación de puestos de trabajo. Hemos calculado que si se pusieran en valor los 56.000 millones de dólares de proyectos mineros, se generarían 2.3 millones de puestos de trabajo, puestos de trabajo formales, puestos de trabajo mejor remunerados. Yo creo que si tenemos que dar prioridad, daríamos prioridad a esos, pero hay otros tantos, algo más pequeños. Lo que ha pasado ahorita con este escándalo del gobierno del señor Castillo, de una empresa contratista de un puente. Bueno, ese puente lamentablemente se ha visto manchada por la corrupción y seguramente se va a retrasar. Nosotros lo que necesitamos es que avancen más rápido esos proyectos. Para eso está el Colegio de Ingenieros, para también dar su mensaje constructivo y, por supuesto, honorable y ético. Hace unos días usted mencionó, justo en esta coyuntura, en este contexto de un cierre de minas que se estaba anunciando, ¿no?, desde el Ejecutivo por parte de la Premier, Mirta Vázquez, usted dijo que había un sesgo político, ¿no?, en alusión a la PCM, a la señora Vázquez. Y ¿con eso se refiere únicamente a la inversión en el sector minero o en general a la inversión privada en general? Me gustaría que nos pudiese aclarar un poco al respecto. Ella es parte de la ONG Grufides y seguidora del señor Marco Arana, conocidos antimineros. Ella es una abogada que conoce perfectamente la legislación minera. Lo que ella dijo en Ayacucho es lo que se denomina en leyes un hecho írrito. No tiene sentido. Y cuando una mujer que tiene un cargo tan importante como primer ministro y que es abogada y que dice algo así, tiene que tener motivaciones de otra índole. Y esas motivaciones son motivaciones políticas, claro que son políticas, y por supuesto antimineras. Y nosotros, conociendo las bondades del sector minero, no podemos sino levantar nuestra voz de alerta. Tanto es así que ha tenido que retractarse y que ha habido pues una reacción masiva de muchos sectores que la han hecho entrar en razón. Sinceramente, nosotros no estamos para tener pues una primera ministra que cometa ese tipo de errores y con los antecedentes que ella tiene de ser antiminera,
bueno, blanco, migado y en taza, como dicen el dicho. Creo que ella lo hizo por temas ideológicos. Ujú. Y si bien estamos aquí refiriéndonos a un tema vinculado a inversiones, si hablásemos de designaciones de funcionarios para cargos técnicos, por ejemplo, en el caso del MINEM, se han dado algunos nuevos nombramientos en las últimas semanas de personajes que de cierta forma están vinculados al Ejecutivo o a Perú Libre. Eh, y en ese sentido, ¿usted también observa que se está dando una politización en cuanto a la designación de funcionarios para cargos técnicos en el MINEM y otros ministerios? ¿O qué mirada tiene usted al respecto? Definitivamente, cuando la señora primera ministra nombra al señor Sánchez, que también es parte de Grufides, es evidente que el Estado peruano está contratando con amiguismo y con sesgo de dónde viene tal o cual ministro. No puede ser que se nombre a un señor como el señor Sánchez, que, como digo, viene de las canteras de Grufides y también ha demostrado ser un claro antiminero. Así hay otros nombramientos. Bueno, el solo hecho que este gobierno en, en 90 días o en 100 días haya tenido dos gabinetes, que haya perdido tantos ministros que no resistían el menor análisis y todavía hay otros tantos que están muy cuestionados. No cabe la menor duda. Creo que acá hay una carencia de capacidad para elegir buenos ministros. El Perú, nuestra patria, merece la mejor gente, no la gente mediocre o la gente sesgada. Lo que necesitamos es la mejor gente en los puestos públicos. Ujú. Ahora, luego de todo este suceso respecto a cierre de minas y luego de que la Premier se retractara y dijeran pues que esto no iba a caminar por ese rumbo, ¿usted considera que puede haber una ligera mejoría en cuanto a las señales que quiere dar o que trata de dar el Ejecutivo para la inversión o que simplemente fue un anuncio que es parte de una serie de intermitencias en cuanto a buenas señales para la inversión minera y privada y para la generación de empleo? No lo puedo decir. La verdad es que este gobierno en estos primeros ciento y pico días ha sido incoherente y errático. Y creo que los errores políticos se pagan políticamente. Yo no veo pues que el error político de la señora Vázquez haya sido pagado, ¿no? Yo hubiese pensado que esto hubiese significado la caída de la señora primera ministra. Y ahora, ¿considera usted que de cierta manera la incertidumbre, este tipo de incertidumbre puede ser la nueva normalidad, por así decirlo? Porque hace poco, desde la agencia Moody's, dijeron que el empresariado tendría que estar ya contemplando, considerar casi como una especie de situación con la cual convivir a esta incertidumbre que es bastante, digamos, palpable, ¿no? en la coyuntura peruana. No sé qué mirada tienen ustedes al respecto. ¿Considera que esto es así o cuál sería la salida que se debería observar? Yo no puedo hablar por todo el empresariado. Lo que sí puedo decir es que me parece que no nos corresponde quedarnos callados y que el sector empresarial tiene que pronunciarse. Y en lo que a mí respecta, yo seguiré pronunciándome porque creo que la verdad es una y no se puede soslayar. Y lo que ha sucedido en Ayacucho, que ha generado mucho daño a una empresa como Hochschild, que está listada en la Bolsa de Londres, pues debe ser destacado y, por supuesto, rechazado. Y en ese sentido, definitivamente, la señora primera ministra ha hecho un gran daño a la industria minera. Es interesante también destacar que el señor ministro de Energía y Minas no asistió a esa reunión y que no haya dicho nada al respecto, salió con un comunicado aclarando esencialmente con palabras dulces, pero diciendo que no estaba de acuerdo. Entonces, lo primero que tiene que haber en un gobierno es coherencia, y lo que no estamos viendo es esa coherencia. Ujú.
Y como parte de la coherencia justamente que debería haber desde el Ejecutivo, de las señales, digamos, de transparencia que debería dar el Ejecutivo, ¿usted ve con buenos ojos que, por ejemplo, el Legislativo cite al señor presidente a que rinda cuentas en el Congreso? Porque hay opiniones encontradas, pero también es evidente que ha habido una serie de situaciones que pues ponen en aprietos al Ejecutivo y que están vinculadas pues con el señor Bruno Pacheco. Bueno, ahí hay dos aspectos, ¿no? Los nombramientos de las cúpulas militares, donde ha habido evidentemente irregularidades, y lo del señor Bruno Pacheco, que ha quedado demostrado con los $20.000, los 20.000 soles que después ha habido, parece que fuera de 20.000 en 20.000, sin perjuicio de la moneda. Y que todo eso tiene que ser aclarado, y junto con eso el video donde se muestra al profesor Castillo asistiendo a reuniones a medianoche, cuando en el fondo él vive en Palacio. La verdad es que creo que esas cosas le hacen mucho daño a la credibilidad del gobierno. Y ahora, hablando un poco más de temas relacionados con el sector minero, me gustaría saber cuál es su apreciación respecto al camino que puede seguir el sector, porque usted nos comentaba que había que aprovechar este incremento de precio del cobre y que estamos también a plena vista de un superciclo, ¿no? Del precio de los metales, y que es algo que se observó en años pasados y que Perú pudo aprovechar con ciertos aspectos que, claro, había que mejorar, pero se pudo aprovechar. Y en este contexto, ¿usted qué tan probable ve que se aproveche, al menos parcialmente, este contexto internacional que se comienza a observar, o qué tan probable ve que más bien nos quedemos rezagados y quedemos fuera, digamos, de poder sacar el mejor provecho a esta situación? La industria minera es una industria de largo plazo. Si bien yo digo que los precios de los metales nos puedan ayudar en este momento, lo que tenemos que hacer es un permanente esfuerzo por renovar la producción minera. Y eso se logra con nuevos proyectos. Yo le voy a contar una historia que seguramente usted recordará. Desde 1969, que se desarrolló Cuajone, hasta 1993, que se desarrolló Yanacocha, pasaron 24 años. Se perdieron 2 décadas donde no hubieron proyectos mineros. Eso es lo que nosotros no queremos que vuelva a suceder. La década del 70 y la década del 80 fueron décadas perdidas en el Perú. El Perú lo que necesita es ir poniendo en valor todos los proyectos que pueda. Y si es que en su momento los precios nos acompañan, pues enhorabuena. Hay que entender que el cobre es el metal del futuro, el metal del medio ambiente, el metal que se va a utilizar en las energías alternativas como la energía eólica, la energía solar, para los vehículos eléctricos que no emitan gases con efecto invernadero. Y el Perú, nuestra patria, es el país que tiene más proyectos mineros de cobre en el mundo, más que Chile, más que Australia, más que Canadá. Lo que no podemos es seguir perdiendo tiempo. Le contaré otra historia. Antamina fue descubierta en 1950 y fue puesta en producción en el 2001. Pasaron 51 años para que se pusiera en producción la primera y más grande mina que hay en el Perú. ¿Hasta cuándo vamos a perder esas oportunidades? Yo no estoy hablando de la coyuntura de estos meses, si el precio subió hoy día o bajó hoy día, porque los economistas son muy claros. Dicen pues que la industria minera es una típica industria tomadora de precios, porque los precios los fija el mercado, mientras que lo que podemos hacer en el Perú es tener empresas eficientes, que tengan costos más bajos y que sean mucho más competitivos. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, y para eso necesitamos el apoyo también de las autoridades. Cuando hablamos también del futuro de la inversión minera, se habla, y con bastante preocupación, de la inversión en exploración, ¿no? Que ha estado bastante desatendida y que ha estado de hecho en caída en los últimos años y ha generado preocupación en la misma Sociedad Nacional de Minería y entre los analistas en general.
¿cuál debería ser la medida o qué serie de pronto de incentivos, no lo sé, qué señales debería dar el Ejecutivo para poder tratar de reanimar la inversión minera en exploración? Aclaremos que la exploración no es otra cosa que la investigación de las entrañas de la tierra. En la industria manufacturera se habla de investigación y desarrollo. Empresa que no investiga, que no hace nuevos productos, no se desarrolla. Mientras que en minería hablamos de exploración y desarrollo. Empresa minera que no explora no se mantiene en el mercado y no se desarrolla. La exploración es parte del círculo virtuoso de la minería. Se explora para descubrir yacimientos y no siempre se tiene suerte. Cuando se descubre un yacimiento, hay que construir la mina y para eso hay mucha mano de obra, muchas empresas constructoras que participan. Y de esa construcción es que una vez que uno tiene la planta concentradora, todos los servicios, las habitaciones, en fin, toda la infraestructura que se necesita, se comienza a producir. Y de esa producción es que vienen los ingresos de los cuales el Estado tiene, por ejemplo, en este momento, con este escalamiento que tenemos con respecto a la utilidad operativa, puede llegar a tener hasta el 60% de los recursos que produce el de excedentes la empresa minera como tributos y que esos tributos deben de ser bien utilizados. Así que la exploración es el inicio de este círculo virtuoso y hay que promoverla para saber qué cosa es lo que tenemos en las entrañas de la tierra. Casi para finalizar, el Ejecutivo ha estado impulsando, tratando de que se le otorguen las facultades delegadas en materia legislativa, y entre todo un bagaje de medidas ha incluido pues, la reforma tributaria, que hace énfasis también en un apartado en el sector minero. En cuanto a ese aspecto, ¿qué opinión tiene usted? Porque se dice que prácticamente pues, esto podría generar un efecto nocivo en el contexto de recuperación que se daba en la minería, pero también hay otros que dicen pues, que había un campo de acción, por así decirlo. Y claro está, el señor Franque ha tratado de siempre destacar este último punto. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? ¿Qué mirada tiene al respecto? Hay dos aspectos. Uno es cuando la economía está recesada, como es lo que tenemos en este momento, que necesitamos reactivarlo. Lo peor que se puede hacer es crear nuevos impuestos o incrementar impuestos. En el caso de la industria minera, hoy día ya existe un impuesto que se incrementa dependiendo del incremento de la utilidad operativa, que está íntimamente ligada al precio de los metales. El señor Franque habla de que porque los precios están altos hay que cobrarle más a las empresas mineras. Eso no tiene ningún sentido. Y la verdad es que ya existe desde la época del señor Humala ese impuesto adicional cuando los precios suben. Entonces, yo lo que creo es que lo que esos comentarios hacen es generar inestabilidad, más inestabilidad de la que ya tenemos producto de la inestabilidad política. Creo que también es importante tener muy presente la competitividad. Yo sé que el señor Franque menciona la palabra competitividad. Nosotros la mencionamos antes y tengo gusto que él haya usado para su discurso esa palabra. Pero la competitividad tiene que ver con compararnos con otros países. Hoy día, el Perú, las empresas mineras, pagamos más impuestos que en Canadá, que en Australia, que en Chile, países con los que competimos. Lo que nosotros necesitaríamos es que haya mucho más estabilidad política. En eso es en lo que no estamos a nivel de los otros países. Tampoco estamos a nivel de los otros países en cuanto a conflictividad social. Yo creo que en esas cosas deberíamos de trabajar. Tampoco estamos a nivel competitivo, a nivel de la infraestructura que necesita la industria minera para desarrollarse. Así que yo creo que hay otros aspectos en los cuales el señor Franque debería abocarse. Por lo pronto, que sean bien utilizados los recursos tributarios y que no haya pues la corrupción que estamos viendo, ¿no? Para finalizar, en cuanto a lo que es Buenaventura, ¿cuáles son
cuál es el camino, cuáles son los pasos que apuntan a dar a futuro en un contexto bastante convulsionado, claro está, ¿no? Para el sector y en realidad para el país también. Nosotros somos una empresa que tiene 68 años de fundados en el Perú. Tenemos todos nuestros activos en el Perú. Tenemos todos, el 100% de los trabajadores que somos peruanos. Y la verdad es que vamos a seguir trabajando por el desarrollo del Perú. En este momento estamos tratando de hacer lo más eficientes nuestras operaciones, que están en 8 regiones del Perú, pero además estamos desarrollando proyectos como el proyecto de San Gabriel en Moquegua, en la zona de Ichuña, a 4.700 metros de altura. Estamos desarrollando el proyecto de Trapiche en Apurímac, en la zona de Antabamba. Estamos desarrollando un proyecto, ojalá que lo podamos hacer en Piura. Y en fin, nosotros seguimos trabajando intensamente porque tenemos que renovar a la empresa, porque tenemos que encontrar más reservas, porque tenemos que seguir explorando y seguir produciendo en favor del país, en favor de sus accionistas, en favor de sus trabajadores. Bien, le agradecemos por haber estado aquí con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, muy amables. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.